Buenos días, Central. Sí. Bien, buenos días. Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar con la clase de Química ciclo 6 y buenos días para todos. Entonces estábamos la semana pasada trabajando sobre el simulador de los estados de la materia, ¿cierto? Como para terminar de afianzar lo que habíamos explicado. Entonces recuerden que pues estamos especificando el estudio de la materia, su definición, sus estados y entonces ustedes trabajaron un poquito hacia el final de la clase en el simulador de estados de la materia. Permitía visualizar algunas Bueno, condiciones y demás de la misma. ¿Listo? Para iniciar hoy vamos con un video corto. ¿Listo? Por favor, presten atención al video. Y luego del video, pues va a venir una explicación referente a lo mismo. Pero por favor, presten atención al video. Es muy corto. Listo. hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables.
El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los 3 estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. ¡Adiós, amigos! Listo, entonces, en relación a cómo veníamos hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí recordamos los 3 estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Y el tema, entonces, principal, pues, es esos cambios de estado. Entonces, ¿cómo se llaman esos procesos cuando yo paso de uno de los estados básicos de la materia a otro? ¿Listo? Y había algo muy importante y es, bueno, ¿eso cómo lo hago? ¿Cierto? Por aumento o disminución de temperatura. ¿Listo? Y lo podemos resumir entonces en el siguiente esquema. Entonces vamos a tener un estado sólido, lo que comúnmente llamamos hielo, ¿cierto? Y en la flecha azulita me va a representar aumento de temperatura. Si yo aumento la temperatura, ¿a dónde voy a llegar? A un estado líquido. ¿Cómo se conoce o cómo se llama el proceso en química? Fusión. ¿Listo? Y no es una fusión de que esté uniendo cosas, sino que es de fundirse. Básicamente se derrite. ¿Listo? Pero yo me puedo regresar, puedo disminuir la temperatura. Entonces, cuando paso de estado líquido a estado sólido, a convertirle esa agua en hielo nuevamente, se llama congelación o solidificación. ¿Listo? Congelación o solidificación. Básicamente, ahí tendría entonces los dos primeros tipos de cambios de estado. De igual manera, estando en el estado líquido, puedo seguir aumentando la temperatura, ¿cierto? Proceso que se conoce como evaporación. ¿Y a dónde voy a llegar? Pues a un estado gaseoso, lo que se conoce como vapor de agua, que va a formar precisamente las nubes. Por eso se está representando ahí como una nubecita. Pero también cuando disminuye la temperatura y, por ejemplo, llueve, ¿cierto? Precipitan esas gotas de agua, se da un proceso de condensación. O lo que nos mostraban a lo último del video, que dice que si has visto cómo empañan, cuando se empañan los vidrios. Ese es un proceso de condensación que por diferencia de temperatura hace que moléculas que están en estado gaseoso se regresen a estado líquido al chocar con la temperatura, por ejemplo, de los vidrios o de los espejos, básicamente. ¿Listo? Eso sería. Estando en el estado gaseoso,
hay una manera para llegar directamente al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Si ven que la flecha es directa, ¿qué tiene que pasar? Pues disminuir tremendamente la temperatura para que precisamente se dé. Un ejemplo claro es cuando en lugar de que precipite lluvia, es decir, gotas de agua, precipite granizo, ¿sí? Porque tiene una organización pues sólida, ¿cierto? Entonces, disminuye tanto la temperatura que pasa del estado gaseoso, que está allá en las nubes, a estado sólido, a lo que comúnmente llamamos granizo. Y ese proceso se conoce como una sublimación regresiva. De igual manera, si llegas a estar en estado sólido y habría un cambio tremendo de temperatura, un aumento brusco de temperatura, puede pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La flecha es directa y se conoce como sublimación. Sublimación de sólido a gas, y si me regreso, pues sublimación regresiva, de gas a sólido. ¿Listo? Quiero saber si de pronto tienen alguna duda al respecto del esquema o de la organización, de los procesos y demás. ¿Listo? El silencio es como que está claro. Entonces, continúo. Entonces, hasta ahí vamos a terminar lo que tiene que ver con estados de la materia y pues esos cambios de estado. ¿Listo? Y vamos entonces a empezar a hablar acerca de propiedades de la materia. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de características. ¿Listo? Características que me permiten describir algún material o el comportamiento de algún material. Para propiedades de la materia, perdón, podemos encontrar dos tipos. Unas que se conocen como propiedades generales y se llaman así porque son comunes a todos los materiales. Sí o sí los vas a encontrar en todo lo que se denomine materia. Y las otras son las propiedades específicas, que me van a permitir es diferenciar sustancias unas de otras, porque algunas son más densas, otras son menos densas, porque algunas son más viscosas, otras menos viscosas, porque algunas son más duras, otras son menos duras, ¿listo? En cambio aquí, pues en las propiedades generales, como está presente en todos los materiales, pues no me permite diferenciar sustancias. Simplemente lo que sí puedo hacer es calcularlas. En este sentido, las propiedades generales sí dependen de la cantidad de materia y las propiedades pues, específicas no, porque ya son de por sí propias de cada sustancia. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Como propiedades generales importantes tenemos la masa, que es diferente al peso, tenemos volumen, temperatura, elasticidad, divisibilidad, inercia y porosidad. Y como propiedades específicas, la densidad, conductividad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, que se relacionan precisamente con esos cambios de estado que acabamos de ver, dureza, maleabilidad y solubilidad. Habrán otras sí, estas sin embargo son como las más específicas, las más importantes o relevantes, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a ir revisando, por ejemplo, el concepto de masa, el concepto de peso, el concepto de volumen. Vamos a hablar del concepto de temperatura, también del concepto de densidad, que son puntos importantes pues, para nosotros en el desarrollo de la clase. Entonces acá tenemos otro video referente a las propiedades de la materia. Las propiedades cuantitativas de la materia son aquellas que se pueden cuantificar o medir mediante algún instrumento. En pocas palabras, nos indican cantidad de materia y tienen una unidad de medida. Por ejemplo, la masa, el peso, la temperatura, el volumen, la densidad, etc. Las propiedades cuantitativas se dividen en dos: propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que varían dependiendo de la cantidad de materia que tenga una sustancia. En esta categoría encontramos a la masa, longitud, volumen, peso, etc. Por ejemplo, la masa de un cuerpo puede variar con respecto a otro: 10 gramos, 5 kilos, 1 tonelada, tener diferentes longitudes, 15 centímetros, 35 centímetros, 1 metro, y también su volumen puede variar: 2.5 centímetros cúbicos, 25 centímetros cúbicos, 1 metro cúbico, etc. Sin embargo, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, es decir, no cambian y siempre son las mismas. En esta categoría encontramos a la densidad, punto de fusión y ebullición, viscosidad,
viscosidad, solubilidad, etc. Por ejemplo, tenemos 3 recipientes con agua, uno de 600 mililitros, otro de 4 litros y uno de 750 litros. El punto de ebullición del agua siempre será de 100 grados centígrados. Esto quiere decir que independientemente de la cantidad de agua que haya, ya sea 600 mililitros, 4 litros o 750 litros, el agua pasará del estado líquido al gaseoso al alcanzar esta temperatura. De igual manera pasa con el punto de fusión. Cuando el agua en estos recipientes llegue a 0 grados centígrados se congelará, y en todos los recipientes el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Como podemos observar, las propiedades intensivas no cambian, siempre son las mismas y no dependen de la cantidad de materia que haya, mientras que las extensivas sí cambian y sí dependen de la cantidad de materia que haya. Interesante, ¿no? Listo, entonces miren, esas propiedades, básicamente, cuando hablamos de intensivas, son las mismas específicas que les mencioné ahorita en la imagen. Entonces son aquellas que no cambian, ¿sí? No importa si tengo una pequeña cantidad o mucha cantidad de una sustancia, la propiedad intensiva o específica siempre será la misma. Entonces, ebullición, es decir, ese cambio de líquido a gaseoso en el agua, siempre se va a dar a 100 grados centígrados para hervir el agua. Pero que es que a veces cuando uno pone menos, siente que hierve más rápido, siempre tiene que alcanzar 100 grados centígrados. Lo que pasa es que, claro, para que alcance los 100 grados centígrados y en menos cantidad, pues sí, las moléculas van a adquirir la temperatura mucho más fácil, pero siempre serán 100 grados centígrados. El punto de fusión, o es decir, el punto de congelación del agua, siempre será 0 grados centígrados, sin importar la cantidad de la misma. Y la densidad también. Entonces, la densidad, vamos a ir desglosando lo que les decía cada uno de esos conceptos. Entonces, las propiedades intensivas o específicas son propias de cada sustancia. Sí me permiten identificar la sustancia, cosa que no sucede con las propiedades extensivas, ¿sí? Yo puedo medirlas y generar una comparación, pero yo no puedo decir que todo lo que tenga 10 gramos es un pincel, porque hay muchísimas cosas en la naturaleza que presentan 10 gramos y son totalmente distintas y son de distintos materiales, ¿listo? Esa sería como la diferencia. Entonces, la masa, por ejemplo, que se relaciona con la cantidad de materia que se mide en gramos, en kilogramos, en toneladas, por ejemplo, ¿cierto? La longitud que se puede medir en centímetros, en metros, en kilómetros, y el volumen que hace referencia pues al tamaño. Entonces son generales porque las presentan todos los cuerpos, pero no me permiten diferenciar una sustancia. Hay muchísimas cosas que pesan 1 tonelada, ¿sí? Hay demasiadas cosas que tienen una longitud de 35 centímetros, no solo, digamos, el portátil que representan aquí. Entonces, es ahí donde realmente radica la diferencia. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta al respecto de la explicación? Cierta ciencia. Muchas gracias por el video. Ok, gracias. Entonces, vamos a iniciar a hablar de una manera más específica de esas propiedades. Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Y por qué Ciencias Naturales? Porque así lo habéis elegido en la encuesta semanal. Si quieres participar en estas encuestas, suscríbete y activa la campana. El tema de hoy es el tema de la materia y sus propiedades. Poned atención que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es responder a la pregunta ¿qué es la materia? Todos los objetos que nos rodean son cuerpos y están hechos de materia. Como por ejemplo, una televisión o un cuadro. Incluso los seres vivos están hechos de materia, como una planta. Existen muchos tipos de materia. Los tenedores, por ejemplo, se fabrican con acero, con madera o con plástico. Cada tipo de materia es una sustancia diferente. Vamos a las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades generales, que son aquellas que no permiten diferenciar unas sustancias de otra. Vamos a ver dos propiedades generales. La primera de ellas es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. De esta manera, podemos decir que un piano tiene más masa que una trompeta y asimismo una trompeta tiene menos masa que un piano.
La unidad de medida de la masa es el kilogramo o el gramo. Y por cierto, un kilogramo contiene 1000 gramos. ¿Cómo se mide la masa? Para averiguar la masa de un cuerpo se emplean las balanzas. Colocamos el objeto que queremos pesar en un plato de la balanza y en el otro plato vamos poniendo pesas hasta que la balanza se equilibre. También cabe destacar las básculas electrónicas que muestran directamente la masa en la pantalla. Vamos a la segunda propiedad general, el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. De esta manera, un balón de baloncesto tiene más volumen que una pelota de tenis. Esto indica que el balón es más grande. La unidad de volumen es el metro cúbico, que es el espacio que ocupa un cubo de 1 metro de arista. Si tomamos una regla y medimos este lado del cubo y mide 1 metro, también mide 1 metro de alto y mide 1 metro de profundidad, es 1 metro cúbico. El volumen de un recipiente es equivalente a su capacidad. La capacidad se mide en litros, por ejemplo, 1 litro de agua. Y 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Cómo se mide el volumen? Se vierte el líquido en una probeta y se mira la marca a la que llega el líquido, en este caso 151 centímetros cúbicos. Se mete el objeto que se quiere medir el volumen y se mira cuánto ha subido el agua. Esa marca, 156 centímetros cúbicos, se le resta a la inicial y el resultado es el volumen del objeto, en nuestro caso 5 centímetros cúbicos. Pasamos ahora al otro tipo de propiedades. ¿Listo? Entonces voy a hacer un paréntesis ahí porque evidentemente ya empezamos a hablar de dos de las más importantes, ¿cierto? Entonces la primera, la masa. Como definición realmente, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Listo? Entonces, pilas con esa relación, ¿no? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué es masa? Pues la cantidad de materia contenida en un cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá se ve la relación entre el piano y la trompeta. Entonces, tiene más masa, es decir, más cantidad de materia, el piano que la trompeta. Entonces, está relacionado evidentemente con cantidad. ¿Listo? ¿Cómo sé cuál es la cantidad? Pues ahí aquí decían, ¿cierto? Hay que medirla, es cuantitativa. Entonces, ¿de qué manera se puede medir? Según el Sistema Internacional de Unidades, la unidad principal es el kilogramo, ¿cierto? Porque los kilogramos, bueno, los kilogramos tienen varias situaciones y es que, por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿cierto? Y le hacen su reporte médico, a usted le indican su masa en kilogramos. Entonces, no, súbase a la balanza y le dicen, no sé, 70 kilogramos, 80 kilogramos, bueno, 40 kilogramos, lo que corresponda. ¿Listo? Y adicional, porque los kilogramos también están relacionados con el peso, que es otra propiedad, pues que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso la escogieron a ella. Sin embargo, ¿sí? No todo lo trabajamos en kilogramos y, por ejemplo, no necesariamente en el estudio de la química, porque los kilogramos también son una gran cantidad. Entonces, de ahí que también manejemos el gramo. Pero hay otras unidades, hay otras unidades. ¿Quién me puede decir de pronto otra unidad de masa aparte del kilogramo y el gramo? Otra que conozca, que haya escuchado. La libra, Muy bien, las libras. Uno va y compra 2 libras de papa o de tomates, de más, ¿cierto? ¿Qué más? Profe, Dime. una pregunta. Es que pues siempre le han enseñado a uno que la libra y el kilo es lo mismo, o sea que eso es, sí tiene una diferencia. No, lo que pasa es que sí son unidades de medida de masa, ¿sí? Solamente que tienen equivalencia. Ah, sí, profe. Entonces son equivalentes. ¿Listo? Básicamente. Entonces, sí hay otras, ¿cierto? Por ejemplo, las toneladas también me permiten medir masa. Y son también muy utilizadas, pero pues básicamente el Sistema Internacional de Unidades pues determinó que es el kilogramo, ¿listo? Pero también de manera pues muy cotidiana utilizamos los gramos y pues las libras y las toneladas. ¿Con qué se mide esto? Entonces con una balanza, ¿cierto? Pero pues esas balanzas han tenido también un desarrollo histórico. Entonces pasamos de estas que nos permitían, era como generar una comparación a unas que nos hagan como de una vez la determinación más directa. Entonces, a una balanza digital, por ejemplo.
Ponemos el material allí y ella nos indica inmediatamente el valor, ¿cierto? Y según pues en las unidades en las que esté el instrumento. Eso para la masa, entonces cantidad de materia. Para el volumen, entonces decimos que tiene que ver es con el tamaño, con el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Y se puede medir, entonces, según el Sistema Internacional de Unidades, en litros, para, ¿sí? Realmente la unidad eh, estipulada por el sistema son los litros, pero pues no es la única que existe, ¿cierto? Por ejemplo, el recibo del agua que llega a nuestras casas llega en metros cúbicos. ¿Y de dónde salen esos metros cúbicos? Pues como mostraba acá el esquema, es tener en cuenta, ¿cierto? El alto, el ancho y la profundidad, de ahí salen los metros cúbicos y también son unas unidades de volumen o de capacidad de algo que se ocupa. Pero pues los litros y los mililitros son también muchos de los más usados, por ejemplo, en las botellas de agua, de gaseosa y demás. Y lo que me está representando es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a masa y volumen. Para comparar y digamos como en resumen podríamos tener esto. Masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo y su unidad de medida es el kilogramo, se mide con una balanza. Y el volumen, ¿cierto? Se tienen en cuenta las tres dimensiones del cuerpo y tiene que ver es con el espacio, el tamaño, y se puede medir en metro cúbico o en litros según el Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a continuar por acá. Y un litro es igual a un decímetro cúbico. ¿Cómo se mide el volumen? Se vierte el líquido en una probeta y se mira la marca a la que llega el líquido, en este caso 151 centímetros cúbicos. Se mete el objeto que se quiere medir el volumen y se mira cuánto ha subido el agua. Esa marca, 156 centímetros cúbicos, se le resta a la inicial y el resultado es el volumen del objeto, en nuestro caso 5 centímetros cúbicos. Pasamos ahora al otro tipo de propiedades, las propiedades características, que son aquellas que sí permiten diferenciar unas sustancias de otras, como por ejemplo el color, la dureza o la densidad. Vamos a hablar de la densidad. Si tenemos una bola de hierro como esta y una de corcho del mismo tamaño, pesará más la primera que la segunda. Es así porque el hierro tiene más densidad que el corcho. La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre su volumen. Vamos a hacer un ejemplo. Si esta cámara tiene una masa de 2000 gramos y el volumen de esta cámara es el siguiente, 100 centímetros cúbicos, pues únicamente tenemos que dividir la masa, 2000 gramos, entre el volumen, 100 centímetros cúbicos. Realizamos la división, tomamos el 200, 2, 0, 0, 0, 0 al cociente, bajamos la cifra siguiente y listo. El resultado, 20, sería la densidad, 20 gramos centímetro cúbico. Estoy seguro que conoces que cuando tiramos una piedra al agua se hunde. Otros en cambio flotan, como por ejemplo un trozo de madera. La posibilidad de que un cuerpo flote está relacionado con la densidad. Los cuerpos cuya densidad es menor que la del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico, flotan. Y aquellos que son mayores se hunden. Oye, ¿y cómo es posible que floten los barcos de acero? Bueno, pues es porque medimos la densidad del barco completo, ya que contiene aire y su masa es mucho menor que la que tendría si fuera macizo. Por ello, la densidad se encuentra relacionada con la flotabilidad. Espero que os haya gustado el tema y aquí os dejo un... Listo, y entonces específicamente, ¿cierto? De las intensivas nos interesa precisamente hablar de la densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? Es una relación entre masa y volumen, ¿cierto? Es decir, de la cantidad de sustancia y el volumen que esa ocupa. Según el Sistema Internacional de Unidades, pues se da en kilogramos sobre metro cúbico, pero puede ser cualquier unidad de masa dividida en una unidad de volumen, porque normalmente se registra, por ejemplo, la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 gramo sobre mililitro. ¿Listo? Entonces, puede ser cualquier unidad de masa dividida en una unidad de volumen. Esa densidad, entonces, es muy fácil, digamos, de determinar o de calcular porque tiene una ecuación. La ecuación es densidad es igual a masa por volumen, que es básicamente lo que hicieron aquí, ¿cierto? Entonces, eh, requiero simplemente aplicar, dividido, perdón,
requiero simplemente aplicar la densidad. Entonces, tomo el valor de la masa y lo divido en el valor del volumen. Sin embargo, por acá les voy a mostrar algo que también explicaban allí. Y este es como un laboratorio virtual de densidad. Entonces les voy a compartir acá el link por el chat para que ustedes también lo puedan visualizar y mover allí. Ay, cada vez que uno copia eso. Espérenme un momento. Ah, ya, creo que ya se fue. Y eso fue el linkcito. Entonces, para que ingresen también al link y puedan ver justo lo que estoy moviendo aquí. Entonces, este es un laboratorio de densidad que tiene lo siguiente. Una balanza, ¿cierto? Tiene 12 objetos, tiene una probeta, así se le conoce a este elemento, que me permite medir volúmenes, y tiene un recipiente donde me permite comparar densidades. Entonces, acá uno puede mover qué densidad quiere. Nosotros lo vamos a hacer con la densidad del agua, que es 1,0 gramos sobre mililitro. Y pues porque el agua es una de las sustancias que uno más utiliza, ¿no? Espero que estén en el link. O sea, la idea de estas actividades es para que ustedes también pues la muevan, lo hagan. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno va y lleva el objeto, le mide la masa, ¿cierto? 18,7 gramos. Y entonces puede empezar a calcularlo. Aquí hay una calculadora de densidad también virtual, que es chévere, es muy sencillita de manejar. Pero ya les muestro. Entonces, entonces ahí nos muestra lo que está haciendo esa calculadora de densidad. Entonces dice, es una propiedad física que indica la masa por unidad de volumen y se presenta a través de la siguiente ecuación. Cuando uno baja, se le dice, listo, ¿usted qué quiere calcular la densidad? Entonces la vamos a calcular en las unidades que tenemos acá. Tenemos gramos y tenemos mililitros. Entonces uno escoge en la calculadora, aquí, ¿sí? Gramos sobre mililitro. Ahí le sale a uno la opción. Acá dice, ok, entonces ponga el valor de la masa. Entonces, ¿cuánto nos dio la balanza? Dice 18,75 es la masa de esa ficha de ajedrez. Entonces es 18,7. Entonces uno acá pone simplemente el valor, 18,7. Pero se tiene que fijar en que si ponga las unidades que son 18,7 ¿qué? Gramos. Si ve que le hace la conversión inmediatamente, 18,700 gramos. Luego, ¿qué tiene que hacer? Pues me hace falta el dato del volumen. ¿Dónde mido el volumen? En la probeta. 13,0 mililitros. Entonces, vengo y los pongo acá. 13. Hay que fijarse en las unidades, mililitros. Y miren, ellos le calculan la densidad. La calculadora virtual ahí le calcula la densidad. Y dice, ah, bueno, vea, entonces esa ficha de ajedrez tiene una densidad de 0,0014. Bueno, ahí uno mira las cifras significativas, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el punto? Saber que si voy a sumergir esto en agua, si va a flotar o se va a hundir. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene más densidad que el agua, que es 1,0, deberá hundirse. Pero si tiene menos densidad, deberá flotar, de acuerdo a la explicación que nos mostraban en el video. Entonces, pues uno qué hace, pues va y comprueba, ¿cierto? Básicamente. Acá esta calculadora en cuanto midió. Y la idea, entonces, es que uno lo haga con cada uno de los objetos. Y acá tomo muchos valores de ahora sí, 13 mililitros. Espero que a ustedes les haya quedado ahí como corresponde. Acá había tomado muchas cifras del 13. Son 13 mililitros y ahora son 18,7. Ahora el que está en gramos, entonces 18,7. Y ahí sí le calcula la densidad. Entonces la densidad dice 1,43. 1,43. Y como la densidad del agua es 1,0, ¿cierto? Esta ficha es más densa que el agua, razón por la cual pues se hundió.
¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, miremos este objeto, el número 10, 13,0. Entonces, gramos, fijémonos bien que ya esté en gramos, 13,0 gramos. Y vamos a medir su volumen, porque es una relación entre masa y volumen. Dice que el volumen es de 63,0 mililitros, 63,0 mililitros. Y él le calcula la densidad en gramos sobre mililitro, entonces 0,20. 0,20 significa que es mucho menos denso que el agua, porque el agua es 1,0, ¿cierto? Entonces 0,20. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se hunda o que flote? ¿Sí? Entonces vamos a comprobarlo. Flota porque es menos denso. ¿Listo? Entonces, básicamente, este ejercicio es para revisar conceptos de masa, cantidad de materia, volumen, espacio que ocupa un cuerpo y densidad, que es la relación de las dos. Y que básicamente me permite entender el fenómeno de flotabilidad, porque algunos materiales se hunden, ¿cierto? Y otros flotan. Entonces es importante también dentro de los materiales. Quiero saber si tienen alguna pregunta, si entraron al link, lo hicieron, lo movieron. La idea de esas actividades es que, pues, que ustedes también la hagan y muevan cositas ahí. ¿Qué dicen? Preguntas, sugerencias, reclamos. Profe, una preguntita. Dime, Alexis. ¿Cuál de todos los links es? Este último es el de la calculadora. Pues voy a enviarlo acá. Este que acabé de enviar otra vez es el de la calculadora. Y este que dice Educa Plus Laboratorio de Densidad es el de el laboratorio, que ahí está en pantalla. ¿Listo? Entonces, que son pues las dos páginas que les estaba mostrando. Este que les permite ir a la balanza, ir a la probeta, tomar los datos y llevarlos a la calculadora y luego entonces venir y comparar. Este, por ejemplo, este objeto, por ejemplo, es muy denso porque de una se hundió. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señora, gracias. Listo. Entonces, con esto pues es que no, este videito me hizo falta, pero lo vemos la siguiente clase porque ya queda un minuto, ¿listo? Que tiene que ver con densidad. Entonces recuerden, hoy hablamos de cambios de estado, propiedades de la materia, generales específicas. Empezamos a aclarar conceptos de masa y unidades, volumen y unidades y densidad y unidades, junto con la actividad pues de las páginas de poderla calcular con los datos que nos permite tener un laboratorio virtual como este y poder comparar si algo va a flotar o se va a hundir. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos el siguiente domingo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Que estén bien.